Muy buenas noches, audiencia, y sean bienvenidos, bienvenidas a otra emisión más en Estación Siniestra. Esta noche hablaremos una vez más sobre cuando los muertos recogen sus pasos. Es bien sabido, o se dice mucho, que cuando una persona fallece, a veces su alma ronda por varios días lugares especiales donde en vida ellos se sintieron plenos. Así que acompáñame esta noche fría a escuchar varias experiencias que me han mandado. Mi nombre es Santiago. Comencemos. Tengo 20 años y hay algo que me pasó que todavía no puedo explicar, pero que me hizo creer que las personas que amamos no se van de golpe. Mi mamá llevaba tiempo enferma. No era algo repentino, fue un desgaste lento de esos que nos van preparando para lo peor, aunque nadie quiera aceptarlo. Había días en los que parecía mejorar y otros en los que apenas tenía fuerzas para hablar. Yo trataba de hacer mi vida normal, pero en el fondo siempre tenía esa preocupación constante, esa sensación de que algo no estaba bien, aunque nadie lo dijera en voz alta. Ese día yo estaba en mi cuarto. Eran como las 2 de la tarde y yo acababa de llegar de la prepa, la hora en la que mi mamá siempre nos llamaba a comer. Y lo hacía de una manera muy específica. Nos gritaba desde la cocina: ya vénganse a comer. Siempre igual, todos los días, con el mismo tono, la misma fuerza, la misma costumbre. Yo estaba acostada, clavada en el celular, cuando escuché la voz de mi mamá clarita, fuerte, desde la cocina: ya vénganse a comer. No lo dudé, no lo pensé. Le contesté como siempre: ya voy, ma. Me levanté de la cama, todavía media distraída, y caminé hacia la puerta de mi cuarto. Y fue justo ahí cuando algo dentro de mí se detuvo, como si mi mente despertara de golpe. Recordé que mi mamá no estaba en la cocina, que mi mamá estaba en el hospital. Sentí un frío recorrerme la espalda. Me quedé parada con la mano en la perilla, sin poder moverme. No había nadie en la casa. Yo estaba sola. Mi corazón empezó a latirme rápido. Yo había escuchado su voz. No había sido un recuerdo, no había sido mi imaginación. Había sido ella, tal como era cuando estaba sana. Me senté en la orilla de la cama tratando de entender qué acababa de pasar. Minutos después sonó el teléfono. Era mi tía. Cuando contesté supe que algo no estaba bien porque estaba llorando. Mi mamá acababa de fallecer. Sentí que el mundo se me caía encima. Lloré como nunca antes había llorado. Pero entre todo ese dolor, había algo que no me dejaba en paz. Su voz llamándome a comer. Como siempre, como cuando estaba bien, como cuando todo era normal. Con el paso de los días empecé a entenderlo de otra manera. No vino a asustarme, no vino a despedirse con palabras tristes. Vino a decirme adiós. Vino a hacer lo que siempre hacía. Vino a llamarnos. Vino a sentirse en casa una última vez. La historia que les voy a contar ocurrió en Tepeclixpa, Puebla, ya hace muchos, muchos años, cerca de los 90s, cuando ese lugar todavía era un pueblo de verdad. No lo digo por romantizarlo, lo digo porque era otro mundo. La mayoría de las calles eran de tierra. Cuando llovía se hacía un lodazal tan grande que ni siquiera te daban ganas de salir. Además tardaban días en secarse. La gente se movía a caballo, a burro, a pie. La mayoría, no todos. Las tardes también olían a leña, a maíz cocido, a ganado. Todos se conocían por nombre, por apodo o por su familia. Yo tenía 15 años en ese entonces. Y fue el año en el que aprendí que los muertos no siempre se van de inmediato. En mi pueblo decían que cuando alguien muere sin despedirse, su alma vuelve a recorrer los mismos caminos que anduvo en vida.
No para asustar, no para llevarse a alguien, no para hacer daño. Decían que regresaban a recoger sus pasos. Obviamente yo, joven, no creía en eso, hasta que murió mi abuelita. Ella murió en su casa, en su cama, en su cuarto, donde llevaba más de 50 años durmiendo. Simplemente se fue una madrugada. Y aunque todos pensaron que había sido una muerte tranquila, no lo fue. Porque después de su entierro, varias personas comenzaron a verla. El primer rumor lo escuché 2 días después, en la tienda de Doña Chela, la cual se encontraba a varias cuadras de la casa. Yo estaba comprando pan cuando escuché que Doña Chela me dijo: ayer vi a tu abuelita, hijo, ¿me la saludas? Ella no lo dijo con miedo, no sabía, lo dijo normal. ¿Cómo que la vio?, pregunté yo. Sí, mijo, anoche cuando estaba cerrando la vi. Iba despacito por el camino de las huertas, me saludó, pero yo ya no alcancé a saludarla. Me reí pensando que estaba confundiendo a mi abuelita con otra persona, pues mi abuelita llevaba 2 días muerta. No le dije nada. Pensé que quizá nadie le había avisado aún. En ese tiempo no habían teléfonos en todas las casas. Las noticias se corrían de boca en boca. Pero los encuentros siguieron. Un vecino dijo que la vio sentada en una banca, a la orilla del parque en el centro del pueblo. Dijo que le pidió que le diera tantita agua mientras iba caminando. Eso fue cerca de la 1 de la tarde. Eso nos pareció extraño. Aquel vecino estaba aterrado porque él sabía que estaba muerta. Otra vecina también la vio, una vecina de la esquina. Juró que cuando salió a barrer afuera, vio a mi abuelita barriendo como cada mañana lo hacía a las 6 de la mañana. Mi abuelita vio que la vio y hasta la saludó como siempre, con una sonrisa y con la mano. Todos decían lo mismo. Hablaba normal, sonreía, caminaba despacio, como lo hacía en vida. Parece que ella no se ha dado cuenta que ya falleció. Sin embargo, no solo fueron chismes. Un día yo mismo la vi, o eso creo. Iba de regreso de la escuela cuando la vi a lo lejos, caminando por la vereda que llevaba a las milpas. Era irreconocible. Tenía su rebozo gris, su falda larga y su paso cansado de siempre. Abuela, le grité. Ella no se detuvo. Entró a la milpa y yo me quedé ahí, sin saber qué hacer. Cuando corrí para alcanzarla, ya no estaba nadie. Cada persona que la había visto, la había encontrado en un lugar donde pasó mucho tiempo en vida. La tienda, el centro, la vereda de las milpas, afuera de la casa. Era como si estuviera recorriendo su vida por última vez. En Tepeclixpa, donde aún todavía vivo, todavía se dice que cuando alguien muere sin despedirse, su alma siempre regresa. Esta experiencia me pasó cuando yo trabajaba como guardia de seguridad en una fábrica de empaques, a las afueras del municipio donde vivo. En ese entonces yo tenía 26 años y llevaba apenas un año trabajando ahí. El turno nocturno era pesado, pero me gustaba porque era tranquilo y porque se ganaba un poquito más. Éramos 5 guardias por turno. Cada uno tenía su zona. Uno que se quedaba en la caseta, otro revisaba los patios, otro las oficinas, los almacenes y otro hacía rondines generales. Y entre nosotros estaba Héctor. Héctor era el más viejito del grupo. Tenía como 60 y tantos años. Era gordito, chaparrito, no pasaba del 1,60 m. Y siempre caminaba despacio. No por flojo, sino porque decía que ya no estaba para andar corriendo. Él estaba muy gordito, los cachetes caídos y el cabello ya casi todo blanco. Siempre usaba su gorra azul todos los días. Aunque estuviéramos bajo techo, decía que era de la suerte. Era callado pero amable.
Nunca se metió en problemas. No le gustaba chismear, no le gustaba burlarse, no le gustaba molestar a nadie. Pero lo que más lo caracterizaba era que tomaba mucho. Casi todos los días llegaba crudo. Pero aún así en el trabajo era bueno. Héctor hacía los rondines igual, exactamente igual todos los días. Salía a la misma hora, caminaba por los mismos pasillos, se detenía en el mismo punto, revisaba las mismas puertas, anotaba lo mismo en su libreta. Decía que así se le iba la noche más rápido. Si cambio la rutina, siento que el turno no se acaba nunca, nos decía. Y la verdad era cierto. Un turno nocturno, Héctor no llegó. Eso ya era raro. Él nunca faltaba. Nosotros pensamos lo obvio, que quizás se la siguió. Pero a las 7 de la mañana llegó el supervisor y nos reunió. Muchachos, Héctor acaba de fallecer. Nadie dijo nada. Nos contaron que mientras estaba borracho, iba caminando a su casa e intentó cruzar una autopista, pero no pudo. Ahí sí se sintió un golpe. No era nuestro mejor amigo, pero era parte del equipo. Era como el tío del turno nocturno. Nos quedamos callados. No sufrió. Su muerte fue instantánea, dijo el supervisor. Pero a mí esa frase nunca me ha gustado, porque ¿cómo sabes que alguien se fue sin sufrir? Los primeros días después de su muerte, todo siguió normal en la fábrica. Hasta que una noche, como a las 2 de la mañana, Jorge, uno de los guardias, llegó a la caseta pálido. Oigan, ¿Héctor ya volvió? Lo dijo con un tono de miedo. Yo me reí burlándome. No seas tonto, con eso no se juega. Se los juro. Lo acabo de ver caminando por el pasillo del almacén, dijo. Seguro estaba cansado mi compañero. Seguro que no era él. Nadie le creyó. Pero al día siguiente, otro compañero dijo algo parecido. Dijo que vio a alguien pasando por el patio, que pensó que era Héctor, que caminaba igual, que se veía igual. Yo empecé a sentir un cosquilleo raro en el estómago. Las cosas se empezaron a acumular. Uno lo vio subiendo las escaleras, otro lo vio cruzando el pasillo largo, y dijo que hasta el fondo, mientras estaba él caminando, comenzó a desaparecer. Otro dijo que lo vio de espaldas revisando una puerta, como siempre lo había hecho. Todos decían lo mismo. No hablaba, no volteaba, no hacía ruido. Solo caminaba, y siempre despacio. Yo seguía sin creerles, hasta que me tocó a mí. Me tocaba revisar el pasillo que conectaba producción con almacén. Era larguísimo, con luces blancas que zumbaban todo el tiempo. El eco ahí adentro hacía que cualquier paso sonara al doble. Yo iba caminando viendo el celular. Cuando levanté la vista, lo vi. Había alguien más adelante, de espaldas, caminando lento, con las manos hacia atrás, con la misma forma de moverse de Héctor. Era él. Lo supe desde el primer segundo en que lo vi. No por su cara, sino por su forma de andar. «¿Héctor?», dije sin pensar. Él no respondió. Siguió caminando. Pensé que me estaban jugando una broma. Empecé a caminar más rápido, pero él también lo hacía. Nunca lo alcancé. Cuando llegó a la curva del pasillo, y yo llegué también, él desapareció. No entró a ningún cuarto, no se metió a ningún almacén. Simplemente ya no estaba. Esa noche no dije nada, pero a partir de ahí lo empecé a ver más seguido. Una vez de frente hacia mí, venía caminando. No levantaba la cara, tenía esa misma gorra de siempre. Yo me quedé helado al verlo. Sentí un miedo increíble que nunca se los desearía a ustedes. Me quedé ahí como estatua, y Héctor pasó a un lado de mí.
Cuando pasó sentí un frío terrible por todo mi cuerpo, frío de verdad, no como el aire acondicionado. Fue como si alguien hubiera abierto una puerta al invierno. Cada encuentro comenzó a volverse aterrador, no solo para mí, sino para todos. Y si se preguntan qué pasaba con las cámaras, esto era lo extraño. Pues nosotros lo veíamos, pero cuando revisábamos las grabaciones, no había exactamente nadie. Simplemente nuestras reacciones. Las cámaras poco a poco empezaron a fallar. Se activaban los sensores de movimiento en pasillos vacíos. Aparecían sombras caminando, pero nunca se veía él. Nosotros ya íbamos al trabajo con miedo. Una noche el supervisor nos reunió. Ya basta, no quiero más bromas, nos dijo. No son bromas, dijimos todos. Ahí fue cuando nos dimos cuenta que todos lo habíamos visto. No uno, no dos, todos. A mí me tocó verlo una última vez. Eran como las 4:30 de la mañana. Yo ya estaba cansado, con sueño. Ya quería que se acabara el turno. Iba caminando por el pasillo central, haciendo algún rondín, cuando nuevamente lo vi venir de frente. Él no levantaba la cara, caminaba lento, derecho. Y yo no parpadeé. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, noté algo raro en él. Aquella luz, la luz que estaba tan blanca, no lo tocaba. Era como si estuviera fuera de ella. Y nuevamente pasó junto a mí. Sentí que algo se me iba del cuerpo, no supe qué, pero algo se me fue. Después de eso ya nadie lo volvió a ver. Pero durante semanas los sensores seguían activados. Las cámaras seguían captando sombras. Y siempre en los mismos horarios, en los mismos pasillos que a él le tocaban. Un compañero dijo algo que nunca se me va a olvidar. Héctor no estaba espantándonos. Estaba simplemente terminando su turno. Desde entonces creo en eso. Hay personas que mueren y regresan. Recogen sus pasos, eso es lo que dicen. Hacen su rutina, hacen sus cosas, recorriendo los lugares que fueron su vida. ¿Qué pensarían si les dijera que mi mejor amigo recogió sus pasos antes de morir? Mi nombre es Luis, y esta historia ocurrió en mi localidad ya hace varios años. Este relato me gusta porque todavía al día de hoy no he podido encontrarle una explicación lógica, y porque desde entonces creo firmemente que algunas personas saben cuándo se van a ir. Yo crecí con Javier. Fuimos vecinos desde niños, pero más que eso fuimos hermanos de otra sangre. Con solo decirles que comenzamos a ir juntos a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria. Jugábamos fútbol en el mismo equipo y nos metíamos en problemas juntos. Éramos inseparables. Cuando crecimos, cada quien tomó su camino. Yo empecé a trabajar en una maderería del municipio. Entregaba tablas, polines, vigas y por lo mismo conocía a casi toda la gente de la localidad. Por otro lado, Javier se metió a trabajar en construcción. Se lo llevaban a obras grandes, a diferentes estados. Nosotros cada fin de semana nos reuníamos y tomábamos algo. Pero un día todo cambió. Javier tuvo un accidente en su trabajo. Nadie supo exactamente cómo pasó, solo que una pieza pesada le cayó en la cabeza. Cuando lo llevaron al hospital público del IMSS, los doctores dijeron que había entrado en coma. Yo iba a verlo casi todos los días. No hablaba, no se movía, no reaccionaba. Estaba en estado vegetativo. Yo me sentaba a su lado y le contaba cosas de la localidad, de los partidos, de los chismes, de la vida. Le decía que tenía que despertar, que su familia estaba muy angustiada por él,
que todavía nos faltaban muchas cosas por hacer. Y aunque no respondía, yo sentía que me escuchaba. Durante esas semanas, mientras él estaba en coma, yo seguí trabajando. Entregaba madera en distintas partes del municipio. Sin embargo, los últimos días en que él estuvo en coma, comenzaron a pasar cosas muy extrañas. La primera vez fue con don Rogelio, un señor que siempre me compraba tablas. Oiga, ¿y Javier cómo sigue?, me preguntó. Pues delicado, sigue en coma, le dije. Don Rogelio me miró algo confundido. Me dijo que como en coma, si él lo vio ayer caminando por la calle felizmente. Pensé que estaba confundiéndolo. No, don Rogelio, él está internado. Muchacho, te juro que era él, me dijo. Yo no le di importancia, pero al día siguiente, en otra entrega, una señora me dijo: pobrecito de tu amigo, se veía bien triste ayer. ¿Cómo? ¿Lo vio? Me dijo que sí, que estaba parado afuera de su casa, mirando la calle. No hablaba con nadie. Empecé a sentir un hueco en el estómago. Aquellos comentarios siguieron. Uno decía que lo había visto sentado en las gradas del campo de fútbol, viendo jugar a los equipos. Otros aseguraban que lo veían caminando por la calle. Un vecino dijo que lo había visto en la azotea de su casa, recargado en un muro, mirando hacia abajo. Todos me decían lo mismo, que se veía triste, que no hablaba mucho, que parecía distraído. Y todos juraban que era él. Después de 2 días de escuchar tantas cosas, fui con mi mamá. Oiga, ma, ¿cómo ve que la gente dice que ha visto a Javier caminando por aquí? Pero eso es imposible. Él está en coma. Ella me miró en silencio. Mi mamá tardó en responderme. No te vayas a asustar, hijo. Pero hay personas que cuando ya se van a ir, empiezan a despedirse sin que nadie lo entienda. Recorren los lugares donde fueron felices. Eso me dio más miedo que tranquilidad. Una noche terminé un encargo de madera tarde. Ya eran casi las 10. Iba rumbo a mi casa en la camioneta cuando recibí una llamada de la esposa de Javier. Ella me dijo algo raro. Me dijo que a Javier lo habían visto en el estado donde ellos se habían conocido y se habían casado. Me estacioné y me quedé ahí parado con el corazón latiéndome en los oídos. Cuando me calmé ya manejé a mi casa, pero no le dije nada a nadie. Ya en la madrugada, mientras yo estaba durmiendo, sonó el teléfono. Era la mamá de Javier. Ella me dijo que Javier ya se había ido, que lo habían desconectado. Yo me solté a llorar como un niño. Mi esposa me abrazó y yo no podía dejar de pensar en lo que había vivido. Días después fue su entierro. Lo llevaron al mismo panteón, y cuando caminamos hacia su tumba, yo comencé a recordar que muchas personas lo habían visto, aun cuando él estaba en coma. Desde entonces estoy convencido de que algunas cosas que dicen son reales. Aunque su cuerpo de Javier estaba en coma, él estaba recorriendo los lugares donde fue feliz. Estaba, como dicen, recogiendo sus pasos. Desde hace muchos años he sufrido de algo que nunca he podido controlar del todo. Insomnio. No es ese tipo de insomnio común en el que te quedas despierto viendo el celular o pensando en cosas sin importancia. Lo mío era diferente. Yo podía estar completamente agotado, con el cuerpo pesado, con los ojos ardiendo, la espalda tensa, pero mi mente no se apagaba. Cerraba los ojos y mi cabeza empezaba a llenarse de pensamientos que no tenían sentido. Recuerdos viejos, pendientes, cosas que no había dicho, cosas que ya no importaban.
pero en ese momento parecían enormes. Pasé años así. Probé de todo: tés, pastillas, música, ejercicios de respiración, leer, apagar luces, cambiar de colchón, cambiar de horarios, dejar de cenar, dejar el café, hacer ejercicio, pero nada funcionaba por completo. Todo me ayudaba un poco, pero nada me daba descanso real. Hasta que descubrí algo que me relajaba: salir a manejar. No a ningún lugar en específico, no a visitar a nadie, solo manejar. El simple hecho de salir, sentir el volante, ver las calles medio vacías, me relajaban. Manejaba unos 15 o 20 minutos, regresaba a casa, me acostaba y me dormía profundamente. Eso se volvió mi rutina. Esa noche, el insomnio me agarró fuerte. Eran casi la 1 de la mañana cuando entendí que no iba a poder dormir. Ya llevaba más de 1 hora dando vueltas en la cama, cambiando de posición, suspirando, levantándome por agua, mirando el techo. Nada. Así que hice lo de siempre. Me levanté, agarré mis llaves, me puse una chamarra y salí. No tenía ningún destino, solo quería despejarme. En ese entonces era el año 2009. En ese tiempo las calles eran más tranquilas de madrugada. No había tanto tráfico, no había ruido, todo se sentía vacío, más lento. Avancé despacio, sin prisas, con la ventana medio bajo. El aire frío me ayudaba a despejarme. Las luces tenues de los postes, de las casas, me daban una tranquilidad enorme. Yo iba completamente tranquilo hasta que llegué a un semáforo. Y ahí fue cuando vi a alguien. Al principio pensé que me estaba confundiendo. Era un muchacho que iba cruzando la calle, justo enfrente del semáforo. Caminaba tranquilo, sin prisas, pero cuando se acercó a la luz de mi carro lo reconocí. Era Mauricio, un amigo mío al que no veía desde hace medio año. Nos habíamos dejado de ver porque cada quien tomó su camino, ya saben, la familia. Cuando lo vi me dio gusto, mucho gusto. Le toqué el claxon. Él volteó y también se sorprendió. Me miró, me sonrió y se acercó a mi carro. Yo estaba sorprendido de verlo ahí, a esa hora, en ese lugar. No era común. Nos reconocimos de inmediato. Yo le pregunté que qué hacía ahí. Él me dijo que estaba caminando. Eso me pareció muy raro. Pero a veces uno hace cosas raras de noche, como yo. Le ofrecí llevarlo a su casa, pero él me dijo que no podía llegar, que mejor me acompañaba a mí y que después lo regresara ahí mismo. Así que se subió al carro y arrancamos. Durante esos 20 minutos hablamos como si el tiempo no hubiera pasado. Recordamos cosas de cuando éramos más jóvenes, de más amigos, de fiestas, de tonterías importantes en su momento. Hablábamos de nuestras familias, de cómo nos estaba yendo en la vida y de lo que habíamos hecho en esos meses. Yo le conté lo del insomnio. Le conté que llevaba años sin dormir bien, que eso de manejar apenas lo había descubierto. Él solo me escuchaba con atención, sonriendo. Noté algo un poco extraño en él. Él siempre había sido muy nervioso, pero en esta ocasión se le notaba la calma. Hablaba lento, como si no tuviera prisa, como siempre. Como si el tiempo no le importara. Esto me daba tranquilidad. Me sentí muy tranquilo, más de lo normal. Cuando pasaron los 20 minutos de una charla tan extensa y tan genial, él me pidió que lo dejara donde lo había encontrado, en el mismo semáforo. Me pareció extraño, pero acepté. Me estacioné y antes de que se bajara le pedí su número. En ese tiempo no había WhatsApp, o si existía no era tan común. Me dio su número de su casa. Yo lo anoté y nos despedimos. Me dijo que le había dado gusto verme. Yo le dije lo mismo y se bajó. Cerró la puerta y empezó a caminar. Yo me quedé ahí unos segundos viéndolo. Luego arranqué y llegué a mi casa. Me acosté y me quedé profundamente dormido. Al día siguiente, por la tarde-noche, después de trabajar, me acordé de él. Pensé que sería buena idea marcarle. Saqué el papelito donde había anotado el número y le marqué.
Al otro lado de la bocina contestó una mujer. Le pregunté por Mauricio, pero hubo un silencio, seguido de un "¿Quién lo busca?". Le dije que era un amigo, pero entonces me dio una noticia. Me dijo que Mauricio había fallecido, que llevaba 3 días muerto. Yo pensé que era una broma de muy mal gusto. Le expliqué que yo lo había visto la noche anterior. Le conté que había estado conmigo, que habíamos hablado, que había subido a mi carro. Pero ella se molestó. Me dijo que no jugara con eso, que estaban de luto, que no era momento para bromas. No supe qué decir y solo le pedí que me dejara ir a su casa. Ella aceptó. Cuando llegué a su casa pensé que iba a ver a mi amigo burlándose de mí. Pero todo era real. El moño negro, las flores, las fotos con las veladoras. Me mostró su cuarto. Me contaron cómo había muerto. Me enseñaron el acta. No había duda. Mauricio llevaba días muerto. Yo no supe qué decir. No supe qué pensar, solo sentí un frío muy raro. Platicamos un poco. Les conté todo, no con morbo, no con exageración. Tal como pasó, como se los estoy contando a ustedes ahorita. Su esposa comenzó a llorar. Me dijo que desde que murió, varias cosas raras habían pasado. Ruidos, pasos, sensaciones, sueños. Yo no quise agregar más y solo la escuché. Antes de irme me quedé pensando en algo. Él no había querido que lo llevara a su casa. Había querido regresar al semáforo como si ese lugar fuera importante. Pero con el tiempo la familia y yo llegamos a una conclusión. Tal vez Mauricio no estaba despedido. Quizá ese semáforo no era importante. Quizás solo se quería despedir de mí. Pasar unos minutos conmigo.